estudiando la teología del pacto, conocida como la teología pactual bautista. Y la teología pactual es un sistema hermenéutico, es decir, es un sistema de interpretación bíblica que nos permite a nosotros profundizar aún más acerca de las Sagradas Escrituras. Hemos comenzado estudiando los primeros 3 pactos, conocidos como los pactos teológicos. Amén. El primero de ellos es el pacto de... ¿Cómo se llama el primer pacto? De redención. El primer pacto teológico se llama el pacto de redención. ¿Y en qué consiste ese pacto de redención? En que la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, acordaron en la eternidad redimir, es decir, salvar al hombre. Este pacto se llama pacto teológico porque para poder encontrarlos en las Escrituras debemos estudiar con profundidad la palabra de Dios. Y así podemos entender que lo que sucedió en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron delante de los ojos de Dios, no fue algo que sorprendiera a Dios. Dios ya había determinado todas las cosas que sucedieron. Y Él ya había preparado la redención para la humanidad. Este pacto, como lo dije, fue hecho en la eternidad por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde acordó la Trinidad salvar a unos y a otros juzgarlos por haber despreciado el Evangelio, por no atender a aquellas palabras de vida que salvarían a aquellos redimidos. El segundo pacto es el pacto de obras. Amén. El segundo pacto es el pacto de obras. El pacto de obras tiene lugar en Génesis capítulo 2, versículo 17, donde el Señor hizo un pacto con Adán y le dijo: el día que comiereis de este árbol, ciertamente morirás. Este pacto era un pacto condicional, por eso se le llama un pacto de obras. Ellos, para poder permanecer en este estado tan maravilloso junto a Dios, ¿qué debían hacer? Obedecer. No debían pecar delante de los ojos de Dios transgrediendo este pacto. Pero Adán y Eva, ¿transgredieron el pacto de obras? Amén. Transgredieron el pacto de obras, pecando en contra de su amado Dios y recibiendo el castigo por haber cometido este gran pecado. Pero gracias damos a Dios que pudo traer consigo lo que vimos más adelante, como es la primera mención del Evangelio en Génesis capítulo 3, versículo 15. Vemos que este pacto de obras fue hecho ¿en qué lugar? En el jardín del Edén. En el huerto del Edén, porque el Señor hizo este pacto con Adán. ¿Quién era la cabeza federal del pacto? Adán. Adán era la cabeza federal porque el Señor hizo el pacto con Adán. Adán es la cabeza federal del pacto porque él es el representante de toda la humanidad. Si Adán peca, toda la humanidad consigo va a tener la raíz de su corazón afectado por medio de la corrupción llamada pecado. Así cada niño que nace siendo un pecador. Como dijo David en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Nacimos en esta tierra siendo un pecador. Y lo único que nos puede salvar es la gracia de Dios. Ese favor inmerecido e inmérito que Dios nos da. Entonces ese sería el tercer pacto, que es conocido como el pacto de gracia. Y el pacto de gracia es la consumación en el tiempo, es la consumación histórica del pacto de redención. Porque el pacto de redención es un acuerdo que se hace en la eternidad. Pero el pacto de gracia es cuando ese acuerdo se cumple. ¿Y en quién se cumple el pacto de gracia? En Cristo Jesús. Cristo Jesús es quien sella ese pacto. Por eso le he dicho que la teología pactual nos va mostrando una continuidad en las Escrituras. Nos va mostrando a través de los pactos cómo se van dando pistas
acerca de esta salvación tan grande que es en Cristo Jesús. Esos son los 3 pactos teológicos que hemos ido viendo martes tras martes. Luego entramos a los pactos bíblicos. Y los pactos bíblicos son aquellos que explícitamente están descritos en la palabra de Dios. Tenemos el pacto noético, el pacto que Dios hizo con Noé en Génesis capítulo 9. Luego tenemos el pacto abrahámico, ¿cierto? El pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis capítulo 12 y en capítulo 17 y en varios de estos capítulos. Luego, ¿cuál es el tercer pacto bíblico? Mosaico. El pacto mosaico, el pacto que Dios hizo con Moisés. Moisés era el mediador de ese pacto para con el pueblo. ¿Y cuál es el siguiente pacto? El pacto davídico. Para introducirnos a los pactos, debemos ir a conocer lo que vimos los martes anteriores, lo que se conoce como el protoevangelio, que es la primera mención del evangelio en las Escrituras. Es lo que Adán y Eva debían creer. Mire, vamos a Génesis 3:15 para recordar esto. Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta es la primera mención del evangelio. Y así podemos ir entendiendo con Génesis 3:15 cómo el Señor hace esta maravillosa promesa de gracia. Génesis 3:15. Antes de decirle a Adán y Eva las consecuencias de su pecado, el Señor les da gracia y dice, verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera mención del evangelio. Pues estaba la descendencia de la mujer y por el otro lado, ¿cuál descendencia estaba? La de la serpiente. Es decir, estaban los hijos de Dios y estaban por otro lado los hijos del diablo. ¿A qué se le llama hijos de Dios? A aquellos que por medio de la gracia de Dios han sido adoptados por Él. Aquellos que por medio de la fe han recibido esta promesa de gracia. Entonces Génesis 3:15 nos habla de 2 descendencias, de 2 simientes. ¿Quién escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Quién lo escribió? Moisés, ¿cierto? Entonces Moisés de manera intencional va dejando esto. Miren, Génesis 3:15, ¿se acuerdan las 2 simientes? Cuando vamos a Génesis capítulo 4, ¿vemos a las 2 descendencias o no? Amén. Por un lado tenemos a Caín y por otro lado tenemos a Abel. ¿Y qué hace Caín con Abel? Se tiene enemistad, ¿se acuerdan? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, los que aman a Dios van a estar enemistados con los que no aman a Dios. Y eso se da a lo largo de toda la historia. Así puede ver cómo Caín mata a su hermano. Luego de eso, usted puede darse cuenta que después el Señor levanta al sucesor, llamado Set, el cual, si usted lee las genealogías, que las vimos una por una los martes pasados, nos dimos cuenta que se marcan las 2 descendencias. Amén. Por un lado está la descendencia de Set, donde viene Enos, donde viene Noé, donde están todos los hijos de Dios, y por el otro lado está la descendencia de los de Caín, donde están cada uno de aquellos que se han alejado de Dios. Y ahí nos damos cuenta, al llegar a Génesis capítulo 6, y veamos lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 1, porque estamos viendo la Biblia a través de los pactos, y dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Escuchen, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Algunos han intentado decir que aquí los ángeles se mezclaron con las mujeres, pero eso es totalmente contrario a lo que Moisés ya no está hablando de 2 simientes. Lo que ocurrió en Génesis capítulo 6 es que los hijos de Dios, o sea, la descendencia de Dios, con la descendencia de la gente del mundo se empezó a mezclar, y esa mezcla resultó en los peores seres humanos de esta tierra, porque eran seres humanos que ya no estaban sirviendo a Dios.
Porque eso resulta la mezcla entre gente que sirve a Dios y gente que no sirve a Dios. Resulta en algo totalmente contrario a lo que Dios pide. ¿Y qué estaba peligrando cuando se estaban mezclando las dos simientes? ¿Qué estaba peligrando? El pacto de redención. ¿Se acuerdan? El Señor tiene que salvar al hombre. Pero si toda la humanidad se empieza a mezclar y no hay hijos de Dios, ¿cómo va a seguir el pacto de redención? Entonces Dios, para preservar el pacto de redención, salva por gracia a una familia: Noé, Sem, Cam y Jafet y sus esposas. Para preservar. Por eso el pacto que vimos la vez pasada es el pacto noético. Y el pacto que Dios hizo con Noé es un pacto de preservación. Porque Dios iba a preservar a la humanidad para no destruirla jamás por medio del agua. Por eso, ¿cuál es la señal del pacto? El arco iris. Cada vez que usted vea el arco iris, y es un arco, ¿cierto? Pero está con flecha o sin flecha. Sin flecha. Sin flecha. Un arco sin flecha significa paz. Entonces nos damos cuenta que cuando vea usted el arco iris, se da cuenta que el Señor ha hecho ese pacto, no solamente con los hijos de Dios, sino con toda la humanidad. Y la iba a preservar. ¿Solamente porque ellos se lo merecían? No, los iba a preservar solamente por gracia. Amén. Es ahí donde vamos viendo la continuidad de los pactos, y lo vemos así en Génesis capítulo 7, 8, cuando el Señor ya hace que Noé y su familia entren a esta arca. Se inunda la tierra, son destruidos todas aquellas personas que no servían a Dios, para que en el capítulo 9, el Señor, verso 11, Génesis 9:11, establezca este pacto, que es un pacto de preservación. Génesis 9:11 dice: estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más a toda carne con las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces el Señor preserva a la humanidad, y no preserva solamente a los hijos de Dios, sino a toda la descendencia. Porque antes de hacer este pacto, no solo llamó a Noé, sino a Noé y a todos los hijos. ¿De dónde provenimos todos nosotros? ¿De dónde? Noé, Sem, Cam y Jafet. Desde esa familia proviene toda la humanidad. Luego de eso, nos encontramos nuevamente en este mismo Génesis 9, para darle la progresión antes del pacto abrahámico. Nos damos cuenta en el verso 18, Génesis 9:18, que Noé, ¿qué acontece con él? Planta una viña y termina embriagándose. Y uno de sus hijos, llamado Cam, lo vio desnudo. Y no solo contento con verlo desnudo, fue y se lo contó a sus hermanos. Entonces, debemos entender, hoy en día la televisión está abierta, se ven tantas cosas, y para la gente a veces la desnudez pareciera ser algo normal. Pero debemos entender que en el contexto de la antigüedad, la desnudez, ver la desnudez de un padre o de una madre era una deshonra demasiado grande. Y que esa deshonra se le contara a otras personas, eso era lo peor, era uno de los peores pecados que alguien podría haber cometido. Entonces Cam, que nos damos cuenta con Cam, que aún en la familia de Noé había gente que no servía al Señor. O sea, nuevamente, ¿qué nos quiere intencionalmente? Recuerden, Moisés escribió esto. Intencionalmente, ¿qué nos quiere volver a mostrar? Dos simientes: la descendencia de aquellos que sirven a Dios y la descendencia de aquellos que no sirven a Dios. Dentro de esta descendencia hay tres: Sem, Cam y Jafet. Jafet se deja un poquitito a un lado y quedan dos: Sem y Cam. Por el lado de Sem está la descendencia de aquellos que buscan a Dios, y por el lado de Cam está aquella descendencia de aquellos que no sirven a Dios. Tal así que si usted empieza a ver el capítulo 10, se dará cuenta que la descendencia que está en Génesis capítulo 10, Génesis capítulo 10, versículo 6, dice: los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fud, Canaán. Los hijos de Cus, Seba, y ahí van nombrando uno tras de otro, hasta que llega al verso 8 y dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y verso 10 dice: ¿cuál fue el comienzo de su reinado? Babel.
Entonces aquí la Biblia intencionalmente Moisés está relacionando a aquella descendencia de los que no sirven a Dios. Y la descendencia de Canaán y todo esto donde nace el mismo Nimrod, nos damos cuenta que ellos ¿qué quieren hacer en Génesis capítulo 11? Quieren hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo. Se quieren unir en contra de Dios. Entonces Moisés intencionalmente está demarcando. Por esta línea van a ir aquellas personas que no sirven a Dios. Pero por la línea de Sem va a ir aquella línea de aquellos que por gracia iban a ser salvos. Por eso este mismo capítulo 11, después de mostrarnos la rebelión que hace en la familia de Cam, con Nimrod y todo esto, nos muestra el verso 10 ahora, los descendientes de Sem. Y vamos viendo que está en Génesis capítulo 11, versículo 10, estas son las generaciones de Sem, y ahí nos damos cuenta, ¿cierto? Sem engendró a Arfaxad, y uno tras de otro, hasta que llegamos al verso 15, donde dice, y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años, y engendró hijos e hijas. ¿Cómo son llamados? Los israelitas son llamados a veces hebreos, ¿cierto? Hebreos por el mismo Eber. Y ahí nos vamos dando cuenta a qué punto está llegando aquí Moisés. Luego, si empezamos a ir un poco más allá, al verso 22, en esta descendencia de Sem, dice, Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Después que más adelante en Génesis se va a dar cuenta que siempre se intenta mandar a la heredad de Nacor, porque allá están aquellos descendientes del mismo Abraham. Entonces, si vamos un poco más adelante, dice verso 24 de Génesis 11, Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 419 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a ¿quién? A Abraham, a Nacor y a Harán. Aquí ya estamos viendo nuevamente las dos descendencias. ¿Se dan cuenta cómo la teología del pacto nos permite ver esa progresión en la Escritura? No sé si puede notar cómo la teología del pacto nos va clarificando la palabra de Dios y va encontrando la teología del pacto una continuidad en la Escritura. Porque ya no estamos haciendo un estudio, por decir, de la Torre de Babel, la gente se revela. No, esto va inmediatamente a Génesis 3.15, las dos descendencias. Entonces usted empieza a ver una continuidad en la Escritura. Si hay dos descendencias es porque Moisés intencionalmente quiere mostrarnos algo. Y quiere mostrarnos que a través de los pactos podemos ir entendiendo mejor la Biblia. Hoy en día, y lo conversamos con el hermano René, hoy en día la gente está predicando de los pactos, pero pacta con Dios 100,000 pesos y Dios te va a dar 200,000 pesos. No estamos hablando, cuando nos referimos a teología del pacto, no estamos hablando de eso. Porque el pacto era unilateral. Es Dios quien pacta con el hombre, no el hombre con Dios. Siempre se va a dar cuenta que los pactos son unilaterales. ¿Quién habla con Noé? Dios. ¿Quién habla con Adán? Dios. ¿Quién habla con Noé? Veamos lo que dice ahora que entendimos ese contexto, Génesis 12. Miren cómo intencionalmente, por eso Moisés fue escribiendo todo esto. Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Nótese cómo la palabra de Dios dice en el verso 2, y haré de ti, haré, ¿se fija? ¿Quién está haciendo este pacto? Dios con Abraham. No dice, Abraham, los dos vamos a hacer esto, no. Yo voy a hacer de ti una gran nación. Yo te voy a bendecir. Yo voy a maldecir a los que te maldijeron. ¿Te fijas cómo es un pacto unilateral? Es Dios quien hace el pacto con el hombre. Por eso debemos ir entendiendo que los pactos de manera progresiva van a ir arrojando luz ¿a qué pacto? Al pacto de gracia. El pacto noético, el pacto abrahámico y todos los pactos no son el pacto de gracia, pero sí nos van dejando pistas acerca de lo que es el pacto de gracia. El pacto con Abraham es tan importante en las Escrituras porque este pacto abrahámico tiene esta naturaleza doble, si lo podemos decir.
el pacto con Abraham tiene dos dimensiones, si lo podemos decir. Una va a ir apuntando hacia el antiguo pacto y la otra va a ir apuntando hacia el nuevo pacto. ¿Se han fijado que la Biblia está separada en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? ¿Y qué significa eso? Antiguo pacto, nuevo pacto. Entonces en este pacto con Abraham estamos viendo las bases del antiguo pacto, es decir, del pacto mosaico. Nunca vamos a poder entender el pacto que Dios hizo con Moisés y con el pueblo de Israel si no primero entendemos el pacto que Dios hizo con Abraham. Tampoco entenderemos el pacto de gracia en Cristo si primero no entendemos el pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, este pacto abrahámico tiene una particularidad muy importante, que tiene dos dimensiones. Una terrenal y la otra espiritual. La terrenal, ¿sabe lo que va a hacer? Nos va a dar luces. Son como sombras de lo que ha de venir. Por ejemplo, Dios le promete a la descendencia de Abraham una tierra, ¿cierto? ¿Y les dio una tierra? Les dio la tierra de Israel, ¿sí? Les dio la tierra. Y por fe, ¿qué nos promete a nosotros también el Señor? Una tierra. Amén. Pero una tierra aquí de este planeta, no. Nos promete el cielo. Amén. Nos promete algo mucho más grande que una tierra de aquí, ¿me entienden? No sé si me entiende por qué este pacto tiene dos dimensiones. La primera dimensión, que es la terrenal, nos va a ir arrojando sombra de lo que ha de venir, tal como lo hace también el pacto mosaico y tal como lo hace el pacto noético y cada uno de los pactos que vamos a ir viendo. También este pacto, al tener dos dimensiones, tiene por un lado obras y por el otro tiene gracia. Porque para Dios darnos gracia, ¿qué tenía que hacer Él primero? Cumplir el pacto de obras. Si Él no cumple el pacto de obras que Adán quebrantó, no nos puede llegar y dar gracia, eso sería injusto. Porque Él primero tiene que ser justo, tiene que cumplir con la justicia, para luego dar gracia. Nótese cómo en la continuidad de la Escritura, por un lado usted puede ver en Génesis 3, que cae la humanidad porque la serpiente ¿a quién engañó? A Eva y obviamente a Adán. Y en Lucas capítulo 3, ¿a quién quiere engañar el diablo? Al Señor Jesucristo. ¿Se fija cómo? Por un lado Adán cae y por el Señor Jesucristo no, Él permanece. El diablo no pudo tentarlo. Entonces el Señor tenía que cumplir lo mismo. La cabeza federal, la cabeza del pacto, cuando una persona nace en el pacto de obras quebrantado, por lo cual nacimos mereciendo el infierno, ¿cierto? Cada persona que nace en esta tierra nace mereciendo el infierno. Pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo, nuestra cabeza federal ya no es Adán, nuestra cabeza del pacto es Cristo. Y Cristo ha cumplido el pacto, por lo cual nos ha adoptado en todas estas promesas que este pacto tiene. ¿Por qué el pacto abrahámico debía tener dos dimensiones? Porque la dimensión terrenal abarca a los israelitas sanguíneos, ¿cierto? ¿Y cómo lo hace el Señor para bendecir a todas las naciones después? Por medio de esta promesa también espiritual. Porque no solo los de la fe, no solo los sanguíneamente son hijos de Abraham, sino aquellos que por la fe, también son hijos de él. Por eso vemos esta doble dimensión de los pactos. Y cómo después Israel, al desechar este pacto, ¿qué hace el Señor? Levanta este pacto en uno nuevo y nos injerta a nosotros los gentiles, haciendo un solo pueblo, el cual ya no es judío ni gentil, sino que es la iglesia de Cristo, todas las naciones. Veamos cómo esto se va desarrollando en el pacto. En primer lugar, en Génesis capítulo 12, versículo 2, nos muestra estas dos dimensiones, tanto en el verso 2 como en el verso 3. Dice en Génesis 12, 2, y haré de ti una nación grande. ¿Eso se cumplió para Israel? Amén. ¿Se cumplió, sí o no? Sí. Cuando nos damos cuenta que ellos salieron de Egipto, cuando ellos entraron a Egipto, eran poquitas personas. Pero cuando ellos después salieron de Egipto,
Dice la Escritura que cuando ellos salieron de Egipto, en Éxodo 17:37, dice que eran más de 600.000 personas. Entonces el Señor dice, haré de ti una gran nación. ¿Se cumplió eso? Sí. Nótese también cómo se da en esta dimensión de los pactos. ¿Era llegar y hacer una gran nación de Abraham? No. ¿Qué edad tenía Abraham cuando el Señor cumplió la promesa de darle un hijo? 100 años. ¿Qué edad tenía Sara cuando el Señor le iba a dar un hijo? 90 años. Súmele a eso que esta mujer era estéril. Entonces, ¿qué debía ocurrir? Un milagro, algo sobrenatural. Y para que el nacimiento de Cristo fuera producido, ¿qué tenía que hacer? Un nacimiento sobrenatural también. Entonces se fija cómo lo que va aconteciendo con Abraham es la sombra de lo que ha de venir. Nótese que dentro del pacto el Señor le pide una prueba de fe a este hombre llamado Abraham. ¿Que sacrifique a qué? A su hijo. A su hijo, a su único hijo. ¿Y qué tiene que hacer el Padre para redimirnos? Dar a su único hijo. Dar a su único hijo. ¿Se fija cómo están las dos dimensiones del pacto bien demarcadas? En lo terrenal se cumple todo, pero lo terrenal no lo es todo, apunta a algo espiritual. ¿Qué nos enseñará el entender estas cosas? Que ya no vamos a andar con una bandera de Israel aquí en la iglesia, ¿no? Porque eso era sombra. Esa nación representó en su momento lo que era servir a Dios, una nación que agrada a Dios. Pero ahora los cristianos, tanto judíos como gentiles que ponen su fe en Cristo, son una nación santa, son un pueblo querido por Dios. Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene uno solo. Así es, Señor. Aquellos que por fe son hijos de Dios. Y aquellos que por la sangre y por la fe de Abraham son salvos. Pero si una persona solo tiene sangre de Abraham y no cree en Cristo, ¿le va a servir de algo? La sangre de Abraham no sirve. Y si se circuncida, tampoco sirve. Porque necesitamos a Cristo. Cristo es el cumplimiento de todo. Por eso la teología pactual bautista se caracteriza por ser cristocéntrica. Siempre vamos a estar viendo en esta progresión a Cristo. Siempre este pacto y los pactos van a ir apuntando hacia ¿qué? Hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando el Señor dice en este pacto unilateral, en Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, perdón. ¿El Señor lo bendijo? ¿Abraham? Sí. Amén. Lo bendijo, y recuerden que la Escritura es enfática en decir en Génesis 13:2, y Abraham era riquísimo. Después podemos ver más adelante en los tiempos de Salomón, en 1 de Reyes 10:23, era uno de los hombres más prominentes. Era una nación muy riquísima en ese tiempo. Entonces, en lo terrenal, en la dimensión terrenal se cumplió. Sí, el Señor prometió. Me gusta mucho como el pastor Alex Figueroa lo pudo dar un ejemplo al respecto. El pacto abrahámico es como una moneda. La moneda tiene dos caras. Y aquí, por eso hablamos de dos dimensiones del pacto. Porque una es terrenal, pero el cumplimiento final es lo celestial. Luego, dice, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Luego el verso 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas, ¿a qué dimensión está apuntando aquí? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A qué dimensión está apuntando aquí? ¿Terrenal o espiritual? ¿Cuál de las dos dimensiones está apuntando? ¿Terrenal o espiritual? Espiritual. Muy bien, hermano Nathan. Está apuntando porque dice, porque bien se está diciendo, lo voy a bendecir, voy a hacer una nación grande, y después el Señor, si nosotros estuviéramos hasta aquí de la Biblia nomás, solamente hasta Génesis, ahora el Señor dice, pero yo voy a bendecir a las naciones por medio de ti. Vamos a Gálatas 3. Porque Gálatas 3 arroja más luz. Porque ahí ya le estaba empezando a decir a Abraham que este pacto es más profundo que darle una nación, es más profundo que bendecirlo terrenalmente. Esto es un destello tan precioso del pacto de gracia. Gálatas 3:8.
Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Vamos a leer desde el verso 6, perdón. Gálatas 3, 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cómo podemos ser hijos de Abraham? Por medio de la fe. Y la Escritura, mire, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. Esta palabra en griego, buena nueva, es evangelion. ¿Qué le dio el Señor? El evangelio. Amén. Le estaba dando destellos del evangelio solamente con esa frase. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Entonces aquí nos vamos dando cuenta de estas dos dimensiones del pacto, que en frases tan cortitas el Señor ya estaba mostrando el pacto de gracia. Está diciendo, no es solo este pacto, no, esto va más allá. Esto apunta a algo mayor. Porque yo no solo voy a salvar una nación, el Señor iba a salvar toda tribu, lengua y nación. Por eso podemos estar en este país y en diferentes países sirviendo al Señor. Y no necesitamos colocarnos un kipá, ni una menorá, ni ninguno de estos atuendos judíos que hoy en día se están introduciendo en la iglesia. Por eso en Gálatas el Señor, por medio del apóstol Pablo, reprende tanto a la gente que hacía eso. Porque ¿cómo queremos volver al antiguo pacto si el Señor cumplió el antiguo pacto para darnos el nuevo pacto? Y tan así que el libro de Hebreos dice que para que aquel pacto llegara a nosotros tenía que morir el testador, ¿cierto? Porque muriendo el testador iba a llegar ese pacto. Nosotros íbamos a recibir los beneficios solamente por gracia. Solamente por la gracia de Dios. Volvamos a Génesis 12. Entonces aquí estamos viendo en Génesis 12 la primera mención de este pacto. Aquí vemos con claridad las dimensiones, las dos dimensiones que tiene el pacto. Los israelitas, por un lado, recibiendo estos beneficios en lo terrenal, pero en lo espiritual, tanto judíos como gentiles, recibiendo esta justificación por medio de la fe y ser salvados por medio del evangelio. Lo que va haciendo el pacto abrahámico va dando destellos del pacto de gracia, va mostrándonos con claridad estas cosas. Sigue este pacto ahora en Génesis 13, al ladito, Génesis 13, versículo 14. Nuevamente el Señor le va dando más destellos de lo que es el pacto. Dice así la palabra del Señor. Génesis 13. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira el lugar donde estás, hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y su ancho, porque a ti te la daré. ¿Qué le promete el Señor a Abraham? Una tierra, ¿cierto? Como lo dijimos anteriormente, les promete ahora, ya con todas sus letras, una tierra. ¿Y se cumplió eso? ¿Les dio la tierra? Sí. Si usted va a Josué capítulo 1, verso 3, se cumple ahí, todo lo que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Eso es para el pacto abrahámico. ¿Y por qué en la teología de la prosperidad o en ese movimiento carismático de la prosperidad utilizan ese texto para decir, ahora va a recibir la bendición, todo lo que pise la planta de vuestro pie será vuestro? ¿Eso es aplicable para nosotros? No, porque eso era parte del pacto abrahámico, pacto mosaico, una tierra, algo, una dimensión terrenal. Pero ¿a dónde apunta Abraham? Miren, vamos a Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, esa era la dimensión terrenal la cual se cumplió. Hebreos 11, versículo 9, Hebreos
11, versículo 8, perdón. Hebreos 11, 8, dice así la Escritura. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pero mire, escuche, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué dimensión del pacto anhelaba Abraham? ¿La terrenal o la espiritual? La espiritual. La espiritual. Se fija que Abraham entiende el Evangelio. Y dice, Señor, tú me estás dando esta tierra, pero yo quiero esa tierra, cuyo arquitecto y constructor seas tú, Señor. Yo quiero la Jerusalén, la celestial. Yo quiero aquella ciudad de Dios. Vemos cómo las dimensiones del pacto, que Abraham mismo la entendía de esa manera. Si el Señor me está prometiendo esto, pero yo quiero eso. Quiero esto en la sombra solamente, Jerusalén. Por eso usted va a ver en Apocalipsis que ¿cómo se va a llamar la otra? La nueva Jerusalén. Algunos quieren ir a colocar una casita a Jerusalén pensando que el Señor ahí va a hacer un reino. El reino lo trae desde el cielo. Y que no es la Jerusalén terrenal, sino la Jerusalén de arriba, dice la Escritura. Aquella Jerusalén, la celestial. Vamos ahora, porque el pacto abrahámico sigue en Génesis 15, estamos viendo las promesas y las bendiciones de este pacto y las dos dimensiones que tienen estas promesas y bendiciones. Génesis 15, verso 4. Génesis 15, verso 4, dice así la Escritura. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que heredará. Y lo llevará fuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Pero escuche, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué está revelando aquí? Sino el Evangelio, las buenas noticias se reciben por fe. No se recibe por la cantidad de obras que uno haga, no se recibe por la cantidad de oraciones o cánticos que leemos, no se recibe por la cantidad de veces que leamos la Biblia. Es una promesa que se recibe por gracia. Porque por la fe, solamente por la fe, él creyó y le fue contado por justicia. Somos justificados. Recuerden, somos pecadores porque hemos quebrantado el pacto de obras. Nuestra cabeza federal lo quebrantó. Pero por medio de la fe y por medio de la fe en Cristo, ahora somos declarados justos. Si llegamos al cielo no va a ser por nuestra justicia, sino por la justicia de alguien más. La justicia misma de Cristo. Por eso cuando el enemigo quiera venir a decirle sus pecados, ¿usted qué le va a decir? Mira Cristo. Él pagó por mí. Y sé que donde Él está, yo también voy a estar. Porque por su sangre preciosa, por su nuevo pacto, hay una eterna salvación en Él. Entonces, le muestra aquí, le da mostrando luces del pacto de gracia. No solo alumbrando el antiguo pacto. Recuerden que tiene estas dos dimensiones. El antiguo pacto está apuntando al pacto mosaico, pero la dimensión espiritual va más allá, apuntando al pacto de gracia, el cual se cumple en Cristo. Vamos a Génesis 17. Génesis 17. Verso 1 dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Aquí ocurre algo. Todos los otros pactos eran pactos de gracia, ¿cierto? No, cuando digo pacto de gracia no estoy hablando del último pacto, sino que tiene gracia. Porque le está diciendo, yo voy a hacer esto por ti, yo voy a hacer. Pero ahora, aquí es donde está la otra dimensión. Hay obra. Que le dice, ve delante de mí y sé perfecto.
Israel podía ser perfecto. Abraham podía ser perfecto. Podía ser perfecto Moisés. ¿Podía alguien ser perfecto? ¿David podía ser perfecto? No. Entonces aquí la palabra está apuntando a quién? A alguien que debía ser perfecto. Abraham no podía ser perfecto, pero hubo uno que sí. Por eso aquí nos estamos diciendo, ¿a dónde están los David? ¿A dónde están los Abraham? ¿A cuánto levanten la mano los que quieren ser como Moisés? No, todos ellos apuntan a alguien, a Cristo. Él debe ser nuestro deseo. Él debe ser nuestro anhelo. Cristo y solamente Cristo. Pues solo por medio de Él hallamos salvación y vida eterna. Porque Él es el único que anda perfecto. Verso 2 y dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Le está ratificando el pacto. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Está apuntando a una dimensión del pacto, pero está apuntando nuevamente ¿a cuál pacto? Al pacto de gracia. Vamos a Romanos 4, Romanos capítulo 4. Libro de Romanos capítulo 4. Verso 16. Porque las promesas que Dios le hizo a Abraham son por medio de la fe. Romanos 4:16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto en su dimensión terrenal como espiritual. Por eso dice a toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre, dice, de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces se fija cómo están naturalmente las dos naturalezas de este pacto, y no es que existan dos simientes, hay una sola simiente. Pero ¿cuál era la diferencia? Que cuando estaba comenzando Israel, ellos tenían la sangre de Abraham y ponían su fe. Entonces, estas dos dimensiones se entrelazan, se alinean. Pero después, por medio de la fe, no es necesario tener la sangre de Abraham, sino por la fe. Ahora somos de la descendencia según Cristo. Porque es Cristo, alguien mayor que Isaac. Es Cristo, nuestra salvación. Aquí vemos nuevamente cómo se van cumpliendo estas dos simientes. Una, la cual se cumple en el Israel terrenal, y el otro en el Israel espiritual. La siguiente parte vamos a verla, ¿cierto?, el próximo martes, pero quisiera que pueda ir entendiendo con profundidad todas estas cosas. Entonces, vamos viendo cómo por medio de la palabra del Señor se van cumpliendo todas estas cosas por medio de la gracia del Señor. Volviendo a Génesis 15, dice la palabra del Señor en el verso 7. Recuerden que aquí el Señor está ratificando el pacto a Abraham y le dice así, Génesis 15:7. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años.
mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo de maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los cereceos, los carmoneos, y ahí cierto sucesivamente. Pero ¿qué nos quiere mostrar esto? Quizás si no estudiamos cómo se hacían los pactos en la antigüedad no vamos a entender mucho. Pero debe entender que cuando se dividían estos animales, recuerden que había fuego, era como un asado, y estaban esos animales divididos ahí. Esto representaba que si uno de las dos partes no cumplía el pacto, ¿qué debía hacer? Pasar. Partido por la mitad y también pasar por el fuego. ¿Qué significa eso? Recibir todo el juicio. Por eso, ¿qué pasa con Abraham? El Señor lo manda a dormir. ¿Y quién empieza a pasar por ahí? El Señor, se fija, ¿no? Por eso dice que un humo como un horno empieza a pasar por ahí. Porque ¿quién iba a ratificar ese pacto y quién iba a pasar por ahí? ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Porque ¿quién sufrió en la cruz? ¿Fuimos nosotros? Fue Él, quien en la cruz del Calvario sufrió tanto por nosotros. Entonces este pacto está apuntando al pacto de gracia y luego está hablando de la otra dimensión, la terrenal. Van a estar en Egipto y va a pasar todo esto. Incluso el Señor ratifica que iban a estar esa cierta cantidad de años. Y por último, la última ratificación del pacto es Génesis 22. Génesis 22. Un texto muy conocido por nosotros. Dice Génesis 22, verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: ven aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Qué está pensando Abraham aquí? Acuérdense, las 2 dimensiones del pacto. El Señor le pide que sacrifique a su hijo, pero Abraham tiene la fe de que aunque asesine a su hijo, ¿qué va a pasar con su hijo? Va a resucitar, porque dice: iremos y vamos a volver. La confianza que él tiene en el Señor, entonces apunta a la resurrección. Eso quiere decir que Abraham entiende el Evangelio, entiende esa promesa de resurrección, entiende que el Señor es poderoso para resucitar aún a aquellos que están muertos. Luego dice el verso, veamos el verso 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. De acuerdo a los estudiosos, en las películas siempre colocan a Isaac como alguien joven o niñito, pero para llevar toda esta cantidad de cosas él no era un niño. Según lo entendido y los estudiosos, dicen que él tenía aproximadamente una edad como de 30 años. ¿Se fija cómo se entrelaza con Cristo? Lleva a alguien grande. ¿Y el Padre a quién tiene que enviar? A su Hijo, Jesucristo. Entonces lo lleva y dice: entonces habló, verso 7, a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ellos saben adorar a Dios, ellos saben que aquel que los salvaría vendría como un cordero. Y respondió Abraham: Dios,
se proveerá del cordero para el holocausto. Hijo mío, e iban juntos. ¿Qué se utiliza la palabra? Jehová Jireh, el Señor Dios proveerá. Y aquí un paréntesis. No quisiera que alguien cometiera eso, por eso le voy a alertar. Jehová Jireh no significa que el Señor, si yo le coloco a mi negocio, Jehová Jireh o Dios proveerá, Él está hablando de proveer materialmente. Eso sería una blasfemia. Y hemos visto cuántos negocios colocan Jehová Jireh, cuántas personas a su emprendimiento le colocan Jehová Jireh. Pero eso es una blasfemia en contra de la palabra de Dios. Porque Él está hablando de proveer a qué. ¿Qué cosa? ¿Qué va a proveer Él? Con sacrificio. La salvación. Jehová Jireh significa que Él va a proveer no el dinero, ni Él va a proveer la salvación. Entonces por eso no podemos asociar esta palabra con la bendición material. Esto es una bendición espiritual. Es la salvación en Cristo Jesús. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces dice, verso 11, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Quién le viene a impedir que mate a este niño? ¿Quién? El ángel de Jehová. Y si hace un estudio, ¿quién es el ángel de Jehová? Dios. Cristo preencarnado. ¿Y quién es el mismo Cristo Jesús? No lo hagas. Si uno entiende esto, se va a dar cuenta que Él dice no lo hagas. ¿Por qué? Porque Él lo iba a hacer. Él lo iba a hacer. Él iba a ser enviado por el Padre. Por eso hablamos que este pacto de redención es un pacto de la eternidad. No es que el Hijo se enterara más adelante que tenía que ir. No, Él ya se había acordado antes de que todo esto sucediera. Por eso el Hijo tiene claro: yo voy. No lo haga ahora. Ahora sé que me temes a Dios. Entonces vamos viendo a través de los pactos cómo vamos entendiendo con más profundidad la Escritura. Y lo rectifica por última vez y dice, verso 14: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, o Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las vecinas de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Los enemigos iban a poder prevalecer contra él? No. Y si usted se fija, mientras ellos sirvieron a Dios, los enemigos nunca pudieron hacerle daño en lo terrenal. Y en lo espiritual, ¿alguien le puede hacer daño al Hijo de Dios? No. ¿Alguien pudo vencerlo? Nadie pudo vencer al maravilloso y hermoso Hijo de Dios. Es hermoso estudiar el pacto. El pacto abrahámico da para hablar mucho más, pero lo dejaremos para el próximo martes. Oremos a nuestro Dios. Dios Padre, te damos gracias porque nos has permitido estudiar los pactos y su preciosa palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por darnos esta claridad de las Escrituras y compartirla así con nuestros amados hermanos, para que puedan amarte más, Señor, para que puedan conocerte más, mi Dios, para que puedan de alguna manera entender lo precioso que es la redención de nuestro Dios, de que esta continuidad de las Escrituras es algo tan precioso, como si todo estuviera tan precisamente colocado en la Biblia. Cuando no entendemos esto, Señor, nos preguntamos ¿por qué tantos nombres en la Biblia? Empezamos a leer los nombres de la Biblia y nos aburrimos a veces, pero no entendemos el trasfondo de lo que esto significa. Por amor de tu nombre, oh Padre,
Te rogamos que les dé sabiduría, entendimiento a cada uno de nosotros. Porque es una promesa del Señor. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor. Señor, estamos faltos de sabiduría. Te la pedimos, Señor. Creemos que tú no la vas a usar. Te ruego, Señor, que si hay alguien de los presentes que no haya sido salvo, te ruego, Espíritu Santo, si es tu voluntad, que le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que puedas, por medio de tu gracia, salvar, para que por medio de la fe podamos ser justificados. Te ruego, Señor, que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Iglesia del Señor sea bendecida en el nombre del Hijo de Dios, Jesús. Amén. Amén, Señor. Que nuestro Dios y Señor les bendiga, que tengan una muy buena noche.